Esta semana vamos a estudiar el capítulo 3. Estamos en esta serie donde estamos estudiando este libro tan importante porque pues todos los libros de la Biblia son importantes. Pablo le escribió a los Corintios que todas las cosas que sucedieron en la historia de Israel son para nuestra enseñanza. Entonces podemos ver los aciertos y los desaciertos y poder aprender y aplicarlo en nuestra vida. Entonces vamos a estar esta noche en el capítulo 3, vamos a leer los primeros 6 versículos, los leemos, oramos y estudiamos. Dice así Jueces capítulo 3, verso 1. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos, que habitan en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Entonces, Padre, te pedimos que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón, que tu palabra pueda hallar cabida en nuestra vida y que podamos conocerte más y también saber quiénes somos nosotros a la luz de quién tú eres. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Los versículos 1 al 6 si se acuerdan, la semana pasada vieron como un resumen de cómo fue la época de los jueces, cómo es la idea general del libro, cómo ellos desobedecieron a Dios, cómo pidieron ayuda, cómo Dios por su misericordia levantó a estos jueces o libertadores en un periodo de tiempo muy muy largo. Esta noche vamos a ver los 3 primeros jueces, pero los primeros 6 versículos también están como que de cierta manera conectados con el capítulo 2, es como una idea general de lo que Dios iba a hacer. Y no quiero como que detenerme tanto a lo mejor en estos versículos, sino que ver los 3 jueces, pero en general dice algo importante. Dice en el verso 1 que estas son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. Y eso es muy importante. Dios va a permitir y va a usar estas naciones que se mencionan aquí para eso, para probar a su pueblo, para probar a Israel. Y no solamente para probar, sino que también usa la palabra para enseñar, para probar y para enseñar. Verso 1, verso 2 y verso 4. Y es interesante, y aquí lo vemos a lo largo de la historia de Israel, es que Dios va a usar la desobediencia de ellos para enseñarles varias lecciones, ¿no? Y eso es algo que generalmente muchas veces Dios hace. Hacemos lo malo, desobedecemos, pero Dios lo usa todo para enseñarnos, incluso nuestra desobediencia. Es útil para aprender las lecciones que necesitamos aprender. Ahora, ¿qué era lo que ellos necesitan saber o ver? Dice que esta generación, esto que iba a ocurrir era para esa generación que no habían conocido las guerras. Es la generación después de la que vino de Josué. Y toda esta generación, básicamente podríamos decir, creció en la tierra prometida. Ya ellos nacieron ahí, ellos vivieron y no experimentaron todo lo que Josué y sus contemporáneos vivieron del periodo como de la conquista y cómo ellos tuvieron que ir y tomar y obedecer a lo que Dios les había pedido. Entonces ellos no habían conocido esa parte, no habían vivido esa parte de la historia. Entonces Dios va a usar, ellos son los desobedientes, ellos están trayendo o están haciendo de que Dios los discipline de esta manera. Pero Dios va a usar a estas naciones para que ellos puedan primero conocer quién es Dios, puedan caminar con Dios y puedan, tal como la generación de Josué, entender de que es Dios quien les da el triunfo, es Dios el que obtiene la victoria. Por decirlo de alguna manera, ellos habían
habían pasado por una época y una temporada muy tranquila. Pero el haber desobedecido a Dios va a traer también la esclavitud, la opresión de estas naciones invasoras, y Dios también va a mostrarles a través de ese momento que Dios es fiel, de que Dios es misericordioso, de que se puede confiar en Él y que Él va a dar el triunfo sobre estas naciones. Ahora, el verso 7, ahí comienza ya el primer juez. El libro de jueces, ¿no? Entonces, recién en el capítulo 3 vemos al primer juez. Entonces vamos a leer el verso 7. Dice: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Esa palabra, esa frase es importante, ya apareció mencionada antes y es una radiografía de la época de los jueces. Hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Dice: y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Hasta ahí. Entonces, cuando comenzamos la introducción al libro de los jueces, dijimos que el libro de jueces tenía como un patrón. La nación de Israel, los hijos de Israel tenían un patrón, como un círculo o una línea de cosas que sucedían. La primera de ellas es la apostasía. Y la apostasía quiere decir abandonar. Esa es la idea básicamente. Y eso es lo que ellos hicieron. Dice que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová. Hicieron lo malo, pero ¿qué fue lo malo? Olvidaron al Señor. Esta generación olvidó al Señor. Y cuando habla de olvidar, no está diciendo como que de repente se les perdió, sino que el acto de olvidar fue un acto deliberado de ellos. O sea, intencionalmente le dieron la espalda a Dios. Como que si de repente hubiesen perdido la memoria, pero fue algo que ellos decidieron hacer eso. No es que Dios se escondió de ellos, sino que ellos decidieron tirar al olvido a Dios. No recordaron la fidelidad a Dios, no recordaron lo que Dios había hecho con ellos, cómo Dios los había sacado de Egipto, cómo Dios los guardó durante el peregrinaje en el desierto, cómo Dios fue fiel en permitirles que ellos conquistaran y tomaran la tierra que Dios les había prometido. Y eso es lo malo, es cuando nos olvidamos de Dios. Ahí comienza nuestra tragedia. Cuando Adán y Eva quisieron olvidarse de Dios y querer vivir vidas independientes, el problema para la humanidad comenzó. Entonces olvidaron los hijos de Israel a Dios, le dieron la espalda, no recordaron lo que Dios había hecho, y eso te lleva a lo siguiente: si fuimos creados para adorar, entonces si ya no nos interesa adorar a Dios, ya no nos interesa tener comunión con Dios, ese lugar lo va a tener que reemplazar alguien o algo. ¿Y qué es lo que tomó el lugar de Dios? Dice que ellos sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Acera era la diosa del mar en la cultura siria, y esa imagen estaba propagada en este territorio de Canaán. Las naciones, los pueblos de ese momento y de ese lugar adoraban a esta diosa. Y es interesante, mira, vamos rápidamente al libro de Éxodo, retrocede en tu Biblia y ve al libro de Éxodo, capítulo 34. Éxodo 34, verso 13. Éxodo 34, 13 dice: derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas. Dice: y cortaréis sus imágenes de acera. Entonces, desde hace muchísimo tiempo Dios les había dicho: cuando ustedes entren a la tierra que yo les voy a dar, tienen que asegurarse de hacer estas cosas. Ellos olvidaron, no quisieron. Y eso es lo que está tomando lugar, lo que está reemplazando a Dios. Sirvieron a estos ídolos. Y cuando le damos la espalda a Dios, como fuimos creados para adorar, vamos a buscar algo más que adorar. Adoramos nuestras posesiones, adoramos el dinero, adoramos personas. Fuimos creados para adorar a Dios. Dios nos hizo dependientes de Él. Y cuando adoramos a Dios encontramos placer. Pero cuando nos olvidamos de Él buscamos un sustituto, algo que tome ese lugar. Y es interesante porque cuando ponemos a los ídolos en lugar de Dios, esos ídolos nunca nos van a confrontar. O sea, nunca nos van a decir: estás mal en esto. Entonces es conveniente para la gente adorar a algo que jamás le va a confrontar en su pecado, que jamás va a decirle: esto que estás haciendo está mal. Nada más adoramos y sentimos ese deseo como que satisfecho, entre comillas,
Pero nunca hay como que una retroalimentación de ese ídolo, porque jamás nos va a confrontar con nuestra realidad. En cambio, Dios sí nos muestra nuestra condición y nuestra realidad. Entonces, aquí está el primer punto. La primera estación, apostasía. Ellos abandonaron a Dios. ¿Cómo sigue esto? La apostasía lleva a la opresión. Fíjate el verso 8. Dice, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió. Esa palabra interesante. Y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Paso número 2, o etapa número 2, opresión. ¿Qué es lo que viene? Viene estas naciones, estos pueblos extranjeros que vienen y oprimen a los hijos de Israel. Este rey que se menciona acá, Cusán Risataim, es de Siria. Mesopotamia, mencionado aquí, es Siria, como ahí al noreste de lo que actualmente es la tierra de Israel. Pero algo que es digno de observar dice que la ira de Jehová se encendió. A veces no hablamos mucho de eso, pero está en la Biblia. Y la ira de Dios es una ira que no es como la nuestra, como pecaminosa, sino la ira de Dios que aparece mencionada en la Biblia es justa, es santa. Dios tiene todo el derecho de airarse con el pecado y con el hombre. Y eso es lo que ocurrió con los hijos de Israel, son su pueblo. Pero lo que observamos es que finalmente este es como el patrón del pecado. El pecado comienza y al inicio es bien divertido, a lo mejor, es bien placentero, pero el pecado nos lleva al segundo paso, que es a la esclavitud. Y eso el pecado o la tentación no te va a decir eso, no me va a decir eso. Pero estos hombres decidieron como que mantener a estos pueblos ahí. Dios dice, ok, esos pueblos los van a dominar después de ustedes. Y ustedes van a servirles a ellos, van a ser sus esclavos. Entonces viene la opresión, el pecado lleva a la esclavitud. Ahora es interesante el nombre de este rey. Es Cusán Risataim. Y su nombre es Cusán, pero la segunda parte de su nombre es como un apodo. No creo que su mamá le haya puesto ese nombre, porque ese nombre significa doble maldad. ¿Qué mamá haría esa maldad de ponerle a su hijo doble maldad? ¿No? Entonces seguramente este rey, ese era como el apodo que tenía. Ser un rey terrible, doble maldad. Y ese es el rey que viene y los comienza a oprimir y a querer esclavizar. Así es el pecado. Es terrible, es malvado y quiere destruir nuestra vida. Nunca olvidemos eso. Verso 9. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. Y ahí está la tercera etapa. ¿Qué es la primera? Viene la apostasía, después viene la opresión y después viene el clamor. El clamor de los hijos de Israel. Dice que ellos clamaron a Jehová, que clamaron al Señor. ¿Cuánto les tardó clamar a Dios? Dice 8 años. Piensa en eso, 8 años. 8 años de terquedad, donde disfrutaron pero fueron esclavos. Y les toma 8 años venir quebrantados delante de Dios a decirle, Dios, ayúdame, sácame de esta situación. Dices, ¿qué necesidad de llegar a ese punto? Dices, ¿de verdad? O sea, ¿tanto tiempo? Como que pedir ayuda de Dios. A veces nuestra vida es así. Y pensaba en que el tiempo entre el pecado y el arrepentimiento debiese de ir acortándose a medida que vamos creciendo y madurando las cosas de Dios. A veces el pecado con el arrepentimiento pasa muchísimo tiempo. Y ellos pasó 8 años donde finalmente dicen, ok, ya no podemos más, necesitamos la ayuda de Dios. Pero qué necesidad de esperar tanto tiempo. ¿Cuál es el fin de vivir una vida en esclavitud? Y también para ti y para mí. O sea,
A veces queremos como que manejar las cosas, pensamos que el pecado va a ser divertido, que esto, lo otro, que no va a haber consecuencias, pero de repente nos damos cuenta que estamos atrapados. Y pensamos que podemos zafarnos de la situación o del pecado que nos controla, así nada más. Pero tenemos que hacer lo que ellos hicieron, clamar y pedir ayuda a Dios. Ellos clamaron. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios dice, no me interesa, no voy a escuchar, no. Mira la reacción de Dios. La segunda parte del verso 9 hasta el verso 10 dice, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. El libertador, Dios levanta un libertador. ¿Por qué Dios hace eso? Porque Dios es grande en misericordia. Así es simple. De hecho, si te fijas en el capítulo 2, mira, retrocede tantito el capítulo 2, verso 18. Dice, y cuando Jehová, le levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos, a causa de los que los oprimían y afligían. Ese es Dios. O sea, Dios es un Dios misericordioso. Pero ¿cuánto tiempo vamos a esperar, no? ¿Cuánto tiempo quieres esperar para pedir y refugiarte en su misericordia y en su gracia? Dios es grande en misericordia. Me gusta lo que dice el Salmo 103. Salmo 103, verso 8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Ese es Dios. Es lento. ¿Y qué es lo que hace Dios? Su misericordia se ve reflejada en un hombre que Él levanta. El primer juez, el primer libertador, que es este hombre llamado Otoniel. Un bonito nombre. Otoniel quiere decir Dios es todopoderoso. Ese significa su nombre. Dios es todopoderoso. ¿Quién era Otoniel? Otoniel era hijo de un hombre llamado Cenaz, que fue hermano de Caleb. O sea, quiere decir que Otoniel es sobrino de Caleb. Puedes leer un poco de su historia en Josué capítulo 15, verso 17. También cuando hicimos la introducción al libro de Jueces también vuelve a aparecer, porque es como que se sobrepone la historia, es la misma historia de Josué 15 con Jueces capítulo 1, donde vemos que Otoniel se casa con la hija de Caleb, llamada Axa. Otoniel es un hombre que Caleb le dice, ¿quién va a subir a tomar la tierra? Y Otoniel dice, pues yo voy. Era un hombre pues valiente, y eso le permitió casarse con la hija de Caleb. Dios es todopoderoso. Pero lo importante de Otoniel, o por lo que se menciona acá, no es que dice que él era valiente, eso podíamos deducirlo. Pero realmente lo importante y el sello de su vida es que el Espíritu de Dios vino sobre él. Eso es lo que dice. El Espíritu de Jehová estaba sobre él. Verso 10. El Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a la batalla, y Jehová entregó en su mano al rey. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo vino sobre la vida de Otoniel. Y es así como funcionaban. En el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios venía sobre personas en particular. Dios levantaba hombres, Dios levantó reyes, levantó sacerdotes, levantó jueces, y el Espíritu Santo venía específicamente sobre esas personas únicamente. Entonces, ¿qué es lo que hacía el Espíritu Santo? Los inspiraba, los capacitaba y los dirigía, básicamente a hacer el plan y cumplir el propósito de Dios para la nación de Israel. Pero cuando vemos a Otoniel y vemos cómo el Espíritu de Jehová o el Espíritu Santo interactuó con este hombre, es como una foto de cómo el Espíritu Santo interactúa con el creyente ahora en el Nuevo Testamento. La diferencia entre el Antiguo y el Nuevo es que el Espíritu Santo ahora está en la vida de cada cristiano, en tu vida, en mi vida.
No es que Él viene sobre ciertas personas únicamente como ocurría en el Antiguo Testamento. Él viene sobre cada cristiano, sobre cada creyente y hace lo mismo. Él nos inspira, Él nos capacita y Él nos dirige a hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Vamos así rápidamente a recordar y a repasar porque tiene que ver con esto. A Juan capítulo 14 lo estudiamos hace un par de meses, creo cuando estamos en la serie de los domingos. Pero abre tu Biblia en Juan capítulo 14. Ahí Jesús les habla a los discípulos de cómo el Espíritu Santo iba a interactuar con ellos. Fíjate, Juan 14, versos 16 y 17, dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahí vemos las dos primeras interacciones del Espíritu Santo. Cuando dice que Él va a estar con nosotros, es la palabra en el griego de paralelo, que Él va a estar con nosotros, a nuestro lado. Y eso es lo primero que hace el Espíritu Santo, Él está a nuestro lado. Lo segundo que hace el Espíritu Santo después de que está a nuestro lado, está en nosotros. Porque dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y la preposición griega ahí es también en, que quiere decir dentro. Entonces el Espíritu Santo está a nuestro lado, es como paralelo a nuestra vida, pero también cuando creemos en Jesús, el Espíritu Santo viene a residir dentro de nosotros. El Espíritu Santo habita nuestra vida y viene a morar dentro de nosotros. Pero la tercera preposición o la tercera manera en que el Espíritu Santo interactúa con el cristiano en el Nuevo Testamento es lo que aparece en el libro de los Hechos capítulo 1, verso 8. Vamos a Hechos 1:8. Dice Jesús: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra sobre que aparece ahí, sobre vosotros, es la palabra griega epi, que es sobre nuestra vida. No solamente el Espíritu Santo está al lado de nosotros, no solamente está dentro de nosotros, sino que también cuando el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés, iba a estar sobre los cristianos, sobre ellos, como el Espíritu Santo vino sobre Otoniel. Así también el Espíritu Santo vive o viene sobre nosotros. Es lo que podríamos decir o lo que a veces se menciona como ser bautizados por el Espíritu Santo. ¿Por qué es necesario? Porque Jesús dijo que era necesario para nuestra vida. En Lucas 24:44, Jesús le dijo a sus discípulos que ellos necesitaban ser investidos de poder desde lo alto. Y ese poder era que iba a venir sobre la vida de los discípulos para poder vivir la vida cristiana, para poder ser dirigidos, para poder ser capacitados y hacer la obra que Jesús les dejó por hacer. Entonces, en la vida de Otoniel vemos un paralelo con nuestra vida hoy en día. El Espíritu Santo sí está disponible para nosotros, sí está a nuestro lado dentro y también necesita venir sobre nuestra vida. ¿Por qué? Porque vivir la vida cristiana sin la ayuda del Espíritu Santo es frustrante, es imposible. O sea, no vamos a poder ser lo que Dios quiere que seamos simplemente por un conocimiento intelectual, por tener la teoría correcta. No vamos a poder vivir la vida cristiana simplemente porque le echemos ganas. No se puede. Necesitamos, como dijo Jesús en Lucas 24, ser investidos de poder desde lo alto. ¿Pero para qué? Para poder ser testigos de Jesús, para poder vivir esa vida que le glorifica. Entonces el Espíritu de Jehová, volviendo a Jueces 3, vino sobre Otoniel y lo capacitó para ser juez, para salir a la batalla, para tomar. Pero es una obra de Dios. Dios hizo eso. Dios levantó, Dios capacitó y Dios entregó a los enemigos de Israel en las manos de Otoniel y de los hijos de Israel. ¿Qué es lo que hace el hombre? El hombre debe de confiar en Dios y debe de obedecer.
Dios levanta, Dios capacita, Dios entrega, el hombre confía y obedece. Dios toma la iniciativa, nosotros respondemos, pero participamos en la obra de Dios. ¿Qué es lo que trajo como resultado? Fíjate el verso 11. Y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Durante la vida de Otoniel, Israel disfrutó de un tiempo de reposo. Y ahí está la última parte de este ciclo. Dios levanta al libertador y el resultado es reposo después, ¿no? Ahora tú dices, ok, aprendieron la lección. Ya, aquí ya, ahora sí la agarraron. Fíjate, verso 12. Y volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo, ¿de verdad? ¿A quién se parece, no? Lo malo ante los ojos de Jehová. Esa palabra volvieron. Quiere decir de que esto es como un patrón. Esto es como que una repetición de lo mismo. Otra vez lo malo ante los ojos del Señor. Ahí está otra vez apostasía. Rechazar a Dios, olvidarte de Dios. Es decir, ya me tranquilicé, disfruté un tiempo de bonanza, ahora voy a volver a hacer lo que siempre he querido hacer. Me salva del problema en que me metí, o sea, es mi problema. Yo me metí en él. Como que lloro y le pido ayuda a Dios, Dios me libra y como que medio me tranquilizo y después otra vez como que vuelvo a hacer lo mismo. No hay arrepentimiento genuino. Y volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Dice, y aquí viene la opresión. Segundo paso. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Vamos a leer hasta el verso 14. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras, es Jericó la ciudad de las palmeras, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas. Ahora, no 8 años, 18 años. Más largo el periodo de opresión, más largo el periodo como de esclavitud. Viene este hombre llamado Eglón, el rey de Moab. Los moabitas eran descendientes de Lot. Puedes leer sobre ellos, sobre su origen en Génesis 19. De los versos 30 al 38 aparece el origen de los moabitas. Eran descendientes de Lot, de esa relación que Lot tuvo con su hija. Así una cosa espantosa. De ahí vienen los moabitas. Pero los moabitas no vinieron solos, sino que la alianza se hizo más fuerte porque otras personas, otros pueblos se agregaron a ellos. Verso 13, los hijos de Amón y Amalek. Los hijos de Amón, los amonitas, también son descendientes de Lot y una de sus hijas. Entonces, como una mega confederación de pueblos que vienen y oprimen a los hijos de Israel. Y los de Amalek eran terribles, odiaban a los hijos de Israel. Y siempre los ves dándoles problemas, constantemente. Como que los refuerzos, ¿no? Entonces ahí está otra vez Israel como que siendo oprimido. Verso 15. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová. Ahí están, ay Señor, ayúdanos, por favor. Ahora sí que me arrepiento. Clamaron. Ahora Dios dice, no. Pero a esto les tardó 18 años. Otra vez. Una terquedad de 18 años. Dice, y Jehová levantó a un libertador. Dice, a Ahod. Ahí está el segundo juez, un nombre un poco extraño. Ahod, hijo de Gera benjaminita, el cual era zurdo. No es un detalle casual, después lo voy a explicar, que era zurdo. Dice, y los hijos de Israel enviaron con él un presente. Entonces aquí está la historia de cómo Dios usa a este hombre. Dice, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos. Dice, de un codo de largo, más o menos como 45 centímetros aproximadamente. Bastante grande, ¿no? Y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Estos detalles son importantes, porque una persona que es diestra, el puñal se lo pone del lado izquierdo, porque lo saca así.
Pero este hombre es zurdo, entonces el puñal lo va a esconder de su lado de acá. Esos son datos importantes. No, o sea, Dios nos da los detalles porque es importante para la historia. Dice, y Ahod se había hecho un puñal, dice, de 2 filos y un codo de largo, y se lo ceñó debajo de sus vestidos a su lado derecho, y entregó el presente a Eglón, rey de Moab. Y era Eglón hombre muy grueso. Es una manera muy polite de decir que era un hombre muy gordo, ¿no? Muy, muy gordo. Creo que es la única parte de la Biblia que se menciona, se da una cualidad así. Verso 18. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Entonces, dice, él entonces dijo: calla. Y salieron, dice, delante de él todos los que con él estaban. Entonces, le presenta como especie de tributo, de ofrenda. Acuerda, ellos ahora están siendo oprimidos por este rey. Algún tipo de presente, algún tipo de impuesto, algo que les están ofreciendo, ¿no? A este hombre. Y le dice: pues rey, tengo algo que decirte. Y el rey, un poco chismoso, mandó a que todos salieran de él. Dice, él entonces dijo: calla, y salieron delante de él todos los que con él estaban. Verso 20. Y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano. Y Ahod dijo: tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Dice, entonces alargó Ahod su mano izquierda, acuérdate que es zurdo, y tomó el puñal de su lado derecho, cruzó su brazo, dice, y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró tras la hoja, y la gordura cubrió, dice, la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió estiércol. Bastante explícito. Y salió Ahod al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Entonces ten cuidado cuando alguien te diga: tengo algo de parte de Dios para decirte. Dios me dijo algo, aguas. Checa su mano. Y así, ¡pum! El que él haya sido zurdo y que la Biblia mencione de que él es zurdo es importante para la historia. Porque para la cultura israelita, ser zurdo era una desventaja. Había como cierto estigma con los zurdos. Como que tenías desventaja, como que tenías limitaciones. De hecho, la palabra en el original que aparece aquí, zurdo, quiere decir atado de la mano derecha. Entonces, como tienes una desventaja, realmente. Y para los israelitas, ser zurdo era una desventaja. Pero fue una ventaja, porque como todos son diestros, cuando tú pasabas y ibas con un rey, el lado que te checaban era tu lado izquierdo, porque podías llevar un arma. Pero como este hombre era diferente, no le revisaron del otro lado y pudo pasar la guardia de seguridad. Los rayos X no lo detectaron. Entonces, eso de que sea zurdo es muy, muy importante. Él va y le entrega el mensaje al rey y solicita como una junta privada, pero básicamente, pues, Ahod mató al rey. Y esta historia tiene que ver con eso, con Dios usó a un hombre zurdo. Ahora, sigamos como que leyendo este pedacito, verso 26. Dice, más, entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó. Y pasando a los ídolos, dice, se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel descendieron con él del monte. Y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo, seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos.
y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab y no dejaron pasar ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes, dice, y todos hombres de guerra, y no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Cuando Ahod entierra el puñal y cierra la puerta, dice que los soldados, los guardias, como que no querían entrar porque no podían interrumpir al rey. Pasó un cierto tiempo hasta que entran y se dan cuenta de lo que ha pasado. Pero este hombre escapó y esta obra es como un espía, realmente, como un agente secreto. Este hombre logra, al eliminar al rey, desbaratar a este reino, y los hijos de Israel lograron pues conquistar a sus enemigos. Pero ¿qué es lo importante de esta historia? Es este hombre zurdo. Para nosotros hoy en día ser zurdo no es gran cosa, o sea, no es una incapacidad. Por eso es muy importante como que entender el contexto de esta gente. Por algo la Biblia dice que es un zurdo. Si no fuese importante, Dios no lo mencionaría. Pero zurdo era equivalente a tener desventaja física. No solamente tener desventaja física, sino que también ser un poco preso de la burla de los demás. Entonces, ser zurdo era considerado una limitación. Pero aquí es lo que vemos es a quién usa Dios, ¿no? Dios usa a las personas que tienen limitaciones. Dios usa a personas comunes y corrientes. Dios, de hecho, se deleita en usar a hombres y mujeres que tienen muchas limitaciones. O sea, nosotros podríamos a lo mejor pensar, a lo mejor Otoniel era un hombre que pudiésemos decir, ok, es un hombre de guerra, es un hombre valiente, pero realmente los jueces son muy pocos los que son así. Vemos que este hombre, para su cultura, era un hombre considerado con desventaja, pero finalmente su desventaja fue algo que Dios usó como una ventaja para lo que él iba a hacer. Dios se deleita en usar personas con limitaciones. Mira, vamos rápidamente a lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1, verso 26. 1 Corintios 1, 26 al 29 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Por qué Dios hace eso? Por lo que está en el verso 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios le encanta usar personas con limitaciones, porque esa es la manera en que su gloria y su poder se va a ver desplegado con mucha claridad. Como decía una persona, si tú lo puedes explicar, entonces Dios no lo hizo. Si por alguna razón de algo que tú hiciste las cosas sucedieron, entonces hay que preguntarse si realmente Dios lo hizo o no. Entonces Dios le encanta usar personas así, pequeñas, insensatos, gente que no tiene mayor como que capacidad, pero que Dios capacita y el Espíritu Santo capacita para poder hacer la obra que Dios quiere hacer. Y así va a ser muy, muy evidente que es Dios quien hizo lo que ocurrió y no el hombre. Y ese es el ejemplo de este hombre, Ahod. Es la versión o el paralelo de lo que Pablo dice en Corintios en el Antiguo Testamento. Un hombre con una limitación, con un estigma, pero que finalmente esa limitación o desventaja Dios la usó como una ventaja. Entonces, a veces tú y yo tenemos muchos pretextos para: Dios no me puede usar porque no tengo esto, no tengo esta voz, no soy elocuente. Un montón de excusas realmente podríamos poner.
Y a lo mejor son ciertas, obviamente. Pero, o sea, si nos disponemos, si cuando Dios nos pide hacer algo, confiamos en Él y obedecemos. O sea, su gloria, quién Él es, se va a desplegar y va a ser muy evidente que Él hizo las cosas. Es interesante eso. Dios usa personas así. ¿Te acuerdas de Moisés? Moisés pensaba de que cuando él estaba en la cúspide, cuando él tenía los mejores contactos en Egipto, que era de la familia del faraón, él dijo, ahora es el momento que voy a poder actuar en favor de mi nación. Y cuando hizo algo le fue mal porque mató a un egipcio y los judíos ni se interesaron en lo que él hizo. Moisés tiene que salir huyendo por lo que hizo. Y durante esos 40 años que él pasó en el desierto, él perdió toda confianza en su capacidad. Y cuando Moisés llegó al final de su confianza, Dios le dice, ok Moisés, ahora estás listo para usarte. Ahora que ya no confías en ti, en tus recursos, en tus influencias, ahora yo voy a poder usarte y mi poder se va a desplegar claramente para todos. Entonces, ahora tu desventaja puede ser algo que Dios transforma para una ventaja. El último juez, solo un versículo, pero hay cosas interesantes de este hombre. Verso 31. Después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató 600 hombres de los filisteos. Otro pueblo que fue un dolor de cabeza siempre para los hijos de Israel, los filisteos. ¿Quién era de los filisteos? ¿Se acuerdan? Uno bien famoso. ¿Quién era? Goliat. Goliat era de los filisteos. Dice, mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Y él también salvó a Israel. El tercer juez es el libertador Samgar. Ahora, dice que este hombre era hijo de un hombre llamado Anat. Si uno estudia sus nombres, son nombres que no son hebreos. No es un nombre hebreo ni el que él tiene, ni el que tiene su papá. Entonces los estudiosos dicen que este hombre o era extranjero que se había asimilado y había adoptado la cultura y adorar a Jehová, o era un israelita que su padre había recibido mucha influencia extranjera. De hecho, el nombre Anat es el nombre del dios cananeo de la guerra. Entonces, su papá tenía un nombre de una deidad cananea, pagana, que era el dios de la guerra. Pero Dios usa a este hombre que aparentemente no encaja mucho con el perfil de un israelita. Y lo levanta y lo usa, y solamente hay un versículo, pero es interesante la historia de este hombre. Dice que mató a 600 con la aguijada de un buey. Ahora, no sabemos si cuando dice estos 600 hombres fueron en una sola pelea, probablemente es como el resumen de su vida, de cómo Dios lo usó a lo largo de su etapa como juez para matar a tanto hombre, a tanto enemigo, ¿no? Dios lo usó para liberar a Israel de los filisteos, de estos pueblos que querían destruir a los hijos de Israel. 600 hombres. ¿Pero cómo lo hizo? Con una aguijada de buey. ¿Qué es eso? La aguijada de buey es básicamente una vara larga, como de 2 a 3 metros, donde la punta tiene una parte filosa metálica. Y la usaban los hombres, los agricultores o los ganaderos para arriar la yunta de bueyes. En un extremo tenía como la parte filosa, que era como cuando el animal no quería moverse, pues le picas. Lo que Jesús le dice a Pablo, o sea, dura cosa te es dar golpes contra el aguijón, eso es. O sea, un animal no va a patear eso porque cada vez que lo patea, ¿qué va a hacer? Se le va a enterrar. Entonces, este hombre mató a 600 filisteos con una herramienta agrícola. ¿Tú crees que los filisteos, siendo hombres de guerra, iban a temerle a un hombre con un palo?
que era una herramienta para ganadería. Y ahí está lo asombroso de esta historia y donde vemos la gracia de Dios. Que este hombre fue una amenaza para los filisteos, pero este era un hombre, un ganadero, un agricultor a lo mejor, un hombre que trabajaba a sus animales, pero que Dios lo usó para derrotar y para salvar a Israel de esta nación tan terrible. Cuando somos llamados por Dios, necesitamos estar conscientes de lo inadecuado que somos. Siempre pensemos en eso. Muchas veces nos consideramos capacitados, pero realmente si nos vemos bien, somos inadecuados para la tarea que Dios nos da. Pero necesitamos recordar que la victoria no depende del arma, sino depende de Dios. O sea, ¿ves este palo con un pedazo de metal en la punta? Pero Dios usó a este hombre para derrotar a 600 enemigos de Israel. ¿Te acuerdas lo que Dios le dijo a Moisés? Cuando él tenía una vara y Dios le dice, ¿qué es eso que tienes en la mano? Es una vara. Y Dios usó esa vara para hacer grandes cosas. Algo que nada más estaba al alcance de la mano de Moisés, algo que él tenía. Pero Dios lo usó para hacer grandes cosas. La grandeza de la proeza que hizo Samgar no está en él, sino está en su Dios. Dios lo usó a un simple hombre para traer libertad a la nación de Israel. No un hombre de guerra, no un hombre a lo mejor muy valiente, era simplemente un hombre que se dedicaba a la ganadería. Y con lo que él trabajaba, con lo que él tenía, Dios le dio la gracia a ese implemento y a él para conseguir la victoria. Es impresionante. Otra vez, lo que vimos con Ahod. O sea, un hombre que tiene desventaja, un hombre que no es un soldado, que no es un militar, que no es de las fuerzas especiales, no es del equipo SWAT, no es de la marina, no. Es un hombre que trabaja a los animales. Dios le da la gracia y su gracia se ve desplegada en la vida de este hombre y a través de este hombre Israel es salvada de los terribles filisteos. ¿Qué es lo que podemos aprender como conclusión? Primero, que realmente los hijos de Israel fueron muy tercos y muy necios. Este ciclo lo vamos a ver repetido vez tras vez, lo mismo. Hay apostasía, hay opresión, hay llanto, Dios levanta un libertador, viene la libertad y viene el reposo. Así, creo que son como que 7 veces que pasa algo parecido. Pero ¿cuáles son los hombres que Dios va a levantar? No son personas extraordinarias, realmente. Cuando ves en la Biblia los hombres y mujeres que Dios usa, son personas comunes y corrientes. Porque en personas comunes y corrientes, la grandeza de Dios se ve desplegada de una manera muy evidente. Número 1, ¿qué es lo que podemos aprender de Otoniel para nuestra vida? Es que, tal como Otoniel, tú y yo necesitamos ser capacitados por el Espíritu Santo para poder batallar contra nuestra doble maldad. Tú y yo tenemos una lucha todos los días con un hombre bien obeso, bien grueso, que se llama nuestra carne. Y cómo Dios consigue esa victoria, cómo Dios nos va a dar la victoria, como lo hizo con Otoniel. Necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios, pero también tenemos que recordar de que Dios nos da la victoria y nos puede dar la victoria siendo nosotros no personas destacadas como lo fue Ahod. Dios consigue victorias imposibles a través de hombres comunes y corrientes. Entonces, tú y yo tenemos lucha con nuestra carne todos los días. La única manera en que vamos a poder obtener la victoria sobre eso es si somos llenos del Espíritu Santo.
Cuando lees el libro de los Romanos, ¿te acuerdas lo que Pablo, cómo él termina el capítulo 7? Él dice, lo bueno que sé hacer, ¿qué dice? No lo hago. Entonces no es que Pablo no sabía lo bueno que tenía que hacer, él sabía lo bueno que tenía que hacer, pero él no podía hacerlo. Pero termina de una manera así: miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de maldad? Dice, pero gracias sean dadas a Jesucristo. Y cuando pasas al capítulo 8 de Romanos, te vas a dar cuenta que el énfasis del capítulo 8 es el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo vamos a poder luchar con nuestra carne sabiendo lo bueno que tenemos que hacer, mas no pudiendo hacerlo? Tú y yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Cuando Dios nos llena con su Espíritu, podemos vencer a nuestra carne. Entonces, Dios consigue victorias imposibles a través de personas limitadas. Solamente necesitamos rendir nuestra vida a la dirección del Espíritu Santo. Y tercero y último, sobre todo en la vida de este hombre llamado Samgar, respondemos al llamado de Dios con lo que tenemos y dejamos en manos de Dios los resultados. ¿Qué era lo que tenía Samgar? Nada más esa vara con una punta metálica. Pero Dios lo levantó, como levantó a todos los jueces. Y Samgar, aunque no tenemos mucha información de él, respondió al llamado de Dios. Y respondió y fue al llamado de Dios simplemente con lo que él tenía, no con lo que no tenía. A veces nosotros decimos, Dios, si yo tuviese esto otro, yo iría y obedecería. Hasta que tú me lo des, yo voy a ir. Y Dios dice, no, con lo que tienes, ve y obedece. Y yo te voy a dar la gracia para que con lo poco que tienes, eso pueda resultar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es confiar y obedecer y dejar los resultados a Dios. Así. Y Dios va a obrar, su poder se va a desplegar, va a ser evidente para nosotros y evidente para los demás de que Dios está actuando a través de nuestra vida y en nuestra vida, porque no hay otra explicación posible, no solamente la gracia de Dios. Ahora, todos estos hombres son simplemente una pequeña sombra del gran Salvador que es Jesús. Todos estos hombres dieron triunfos y obtuvieron victorias que fueron limitadas en tiempo. Pero Jesús obtuvo una victoria definitiva sobre la muerte, sobre el pecado. Él es nuestro gran libertador. Todos estos hombres, los jueces, los reyes de Israel, son una pequeña y pálida sombra del gran rey, del gran libertador, del gran sumo sacerdote que es Jesús. Él tiene el poder para quebrantar el pecado. Él derrotó al pecado y a Satanás en la cruz. Y Él finalmente, cuando venga por segunda vez, va a poner a todos sus enemigos a sus pies y va a establecer su reino. Él es nuestro gran libertador. Entonces, si estamos batallando con algo, como dijo Jesús, Él de verdad puede hacernos libres. Entonces, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios qué cosas a lo mejor en nuestra vida estamos así como a lo mejor como esta gente que le dieron lugar a cosas que finalmente pensaban que podían zafarse y librarse cuando ellos quisieran, pero terminaron encontrándose oprimidos y esclavos. Jesús puede darnos libertad. Él murió en la cruz para hacernos libres del pecado, para hacernos libres de Satanás.